Muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que ha sido los temas que hemos tratado en clase, ¿verdad? Y luego vamos a revisar algunos de los temas que ustedes enviaron como, como intereses para el tema de la clase, ¿verdad? El objetivo de la investigación cualitativa. Bueno, la investigación cualitativa refleja, describe e interpreta la realidad educativa con el fin de llegar a la comprensión o transformación de la realidad a partir del significado atribuido por las personas que la integran. Supone que el investigador debe convivir, aproximarse y relacionarse con otras personas. Como habíamos mencionado en clase, ¿verdad? El instrumento de la investigación cualitativa es el propio investigador. Por eso el investigador, antes de hacer una entrevista, de hacer un acompañamiento, una observación participante, ¿verdad? Debería de haberse empapado de toda la teoría previa que puede existir o debería de tener muy claro qué es lo que él anda buscando, siempre teniendo la mente abierta y estando listo a poder encontrar algo nuevo. Recordemos que la investigación cualitativa es flexible, ¿verdad? Permite hacer esas modificaciones en el camino en la medida en la que el investigador como experto y como instrumento vivo de recolección de datos es capaz de ir dando nueva información e irse adaptando. Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a ir a buscar los significados, pero no de manera cuantificable, sino que mediante el relato. ¿Qué es lo que hay de común en el discurso individual? Eh, Tratando de aproximarse a las personas y a relacionarse con ellas, ¿verdad? Cuando hacemos un diseño en investigación cualitativa, nos situamos al investigador en un mundo empírico y saber las actividades que tiene que realizar para poder realizar los objetivos propuestos. Es decir, cuando nosotros vamos a investigación cualitativa debemos de entender que vamos a ir a un mundo en el que están pasando las cosas, ¿verdad? Y por eso nosotros debemos de tener una guía, debemos de planificar cada una de nuestras opciones conforme a la metodología ya preestablecida, ¿verdad? El investigador debe de acercarse a la realidad sabiendo que debe observar cómo y cuándo actuar, cómo obtener la información más apropiada y cómo analizar la información. Como ya dijimos, ¿verdad? El investigador cualitativo en primera instancia debe de estudiar tanto la metodología, es decir, debe de estar preparado para poder recolectar esa información en el campo, entender cuáles son las diferentes herramientas con las que puede contar y entender esa realidad que estoy observando. Debe de estar suficientemente formado. La investigación cualitativa también debe ser coherente, ¿verdad? Que es una actividad científica que tiene sus principios, ¿verdad? No puede partir de un diseño predeterminado, sus características principales son inductivo, flexible, abierto, cíclico y emergente, capaz de adaptarse y evolucionar a medida que va generando conocimiento de la realidad. Importante, ¿verdad? Sí existe un diseño, pero no, es decir, existe una cierta planificación en la que nosotros vamos a ir, por ejemplo, a quienes vamos a entrevistar, a qué comunidad vamos a ir, cuáles son las personas por las cuales nosotros podemos llegar a ese grupo poblacional al que queremos investigar, ¿verdad? Pero en la investigación cualitativa están estos elementos emergentes, cíclicos, abiertos, flexibles. Es decir, que en la propia investigación pueden surgir cosas nuevas. O también nos podemos dar cuenta de que en realidad el problema no es el que originalmente habíamos detectado, sino que es otro. O que hay algo más grave. Entonces debemos de tener esa flexibilidad en la investigación cualitativa, ¿verdad? Según Bartolomé en el 92 dice que las conductas naturales para descubrir leyes, ¿verdad? Los principios de la investigación cualitativa es que las conductas naturales para descubrir leyes, las situaciones sociales identificadas por el lugar, los actores y las actividades, los procesos cognitivos, la construcción de sistemas semánticos, que son expresión de su conocimiento, los patrones culturales e identificadas mediante prácticas concretas, y existen patrones de interacción social entre miembros de un grupo cultural.
Bueno, jóvenes, este es solamente un pequeño repaso de lo que ya habíamos visto en clase, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar eh, a la parte en la que ustedes me hicieron llegar algunos temas, ¿verdad? Y lo que les quiero comentar es que ustedes, de cada uno de esos temas, ustedes me tienen que decir en primer lugar cuál es la problemática, ¿verdad? Entonces les voy a poner un ejemplo. En el tema ustedes tendrían que decirme, por ejemplo, educación en línea y desmotivación académica en estudiantes de primer ingreso de la carrera de educación física en el año 2022. Esa una propuesta de tema para una investigación de carácter cualitativa, ¿verdad? ¿Cuál es la problemática? Pues está la desmotivación académica en estudiantes de primer ingreso que reciben las clases online. ¿Cuál es la población de estudio? Pues son los estudiantes de primer ingreso. ¿Dónde lo voy a investigar? Pues en la UPN, FM y Campo Central. ¿Y en cuándo? Pues el tercer periodo académico del año 2022 o entre septiembre y noviembre del año 2022, el tercer periodo académico del 2022. Entonces, por ejemplo, aquí tengo a Karen Valdés e Isi Bueso que dice las causas de deserción en estudiantes de educación física, ¿verdad? ¿Qué le faltaría a ella? Ya tiene los participantes, ¿va? Estudiantes de educación física. Lo otro que está buscando son las causas, pero recordemos, solamente deberíamos de estar diciendo una de las causas, porque si nosotros vamos a identificar todas las causas, entonces nos vamos a problemar y vamos a tratar de cuantificar al final, porque si de cierta manera se buscan todas las causas, entonces lo que andamos buscando es cuál es la más importante. Entonces, usted debe de escoger una de las causas de deserción en estudiantes de educación física que usted haya detectado como un problema, por ejemplo, temas económicos, temas familiares, o sea, ¿por qué están, eh, digamos, generando una deserción estudiantil en estudiantes de educación física, si es que ya no ven salida laboral? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué los estudiantes de educación física están desertando? Entonces usted no quiere saber cuántos y en qué porcentaje se están yendo, no, necesita saber por qué se van los estudiantes de educación física. Aquí hay otro, por ejemplo, falta de deporte en las escuelas e institutos de mi comunidad. A ese que dice en mi comunidad, ella tiene que decir en Colonia Pedregal, en los meses de octubre a noviembre del año 2022. Es decir, señalar una problemática. Segundo lugar, dónde, perdón, quiénes, luego dónde y después cuándo. Es decir, ella debe de responder a esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la problemática? ¿Quiénes están sufriendo esa problemática? ¿Cuándo sucedió y dónde sucedió y cuándo sucedió? Entonces deberían de estarla ordenando de esa manera, ¿verdad? En primer lugar, se lo repito, ¿verdad? El tema. Deben de definir cuál es el problema que hay. Si es la falta de educación física, si es la falta de actividades físicas, si es el sedentarismo, si es la depresión, si es la deserción escolar. ¿Qué es lo que está pasando? Luego ustedes tienen que decir ¿a quién le está sucediendo eso? Estudiantes de primer ingreso, mujeres solteras, hombres que trabajan, personas que trabajan y estudian. El lugar es a dónde, ¿verdad? ¿Dónde yo voy a hacer mi investigación? Si yo la voy a hacer en la colonia La Sosa de Tegucigalpa, si yo la voy a hacer en Catacama, si yo la voy a hacer en Comayagua, ¿a dónde voy a hacer esa investigación? Y lo otro es la fecha, ¿verdad? Y ustedes deberían de tener eh, una definir, ¿verdad? En qué año, en qué fecha, en qué temporalidad se hizo esa investigación. Entonces, repito, ¿verdad? Deben de tener un tema, una problemática, una población de estudio, un lugar y un año. Espero que esa información la puedan tener como grupo para el día de mañana.
Muchas gracias y buenas noches. Saludos.